Saludos jóvenes, esta es la clase de retroalimentación de la guía cinemática 1. Prestar mucha atención porque la figura o los diagramas cinemáticos eh, muchas veces nos permiten aclarar la realidad de los conceptos y la realidad del movimiento del cuerpo en cuestión en cada problema. Y lo mismo que con sus cálculos. Veamos, el primer problema dice algo de un misil, ¿cierto? Norcoreano, parte desde la posición 180 metros, viaja siempre en una trayectoria recta, eso es lo que estamos viendo, y el sistema de referencia es la recta numérica, y viaja hasta la posición menos 120 metros, como muestra la figura aquí el, el esquema cinemático. Desde la posición más 180 metros hasta la posición menos 120 metros. Ese es el movimiento. Bueno, posición inicial, obviamente, 180 metros y posición final, menos 120 metros. El sistema de referencia es la recta numérica, la trayectoria es recta. La longitud de esa trayectoria, que es la distancia recorrida, es siempre en positivo, de 0 a 80, 180 metros, y de 0 a 120, 120 metros. La suma de esos dos nos va a dar entonces 300 metros. Desplazamiento del misil siempre va a ser la posición final, menos 120 metros, menos la posición inicial, 180 metros. Aquí tenemos la posición final menos la posición inicial, posición final menos 120 metros, menos la posición inicial, 180 metros. Cuidado, la ley de los signos en la suma resta, y esto se conserva el signo y sumamos las cantidades, nos va a dar 300 metros negativo. Ese es el desplazamiento del movimiento del primer problema. Segundo problema. Un colectivo parte de la posición menos 100 metros, como vemos acá arriba, y se dirige y se mueve hasta la posición 10 metros. Desde allí, de la posición 10 metros, se devuelve hasta la posición menos 40 metros. Bueno, este gran movimiento de ida y vuelta lo podemos dividir en dos movimientos. Movimiento a la derecha y un segundo movimiento a la izquierda. Veamos el primer movimiento a la derecha. Posición inicial, menos 100 metros. Posición final, 10 metros. ¿Cuál es la distancia recorrida, el largo de la trayectoria? Siempre en positivo. Obviamente son los 100 metros, más los 10 son 110 metros. Sistema de referencia, obviamente la recta numérica. La distancia recorrida, 100 metros más 10 metros en positivo, los 100 metros, nos va a dar 110 metros la distancia recorrida. Que lo que es la distancia recorrida es la longitud de la trayectoria. ¿Qué trayectoria? La trayectoria recta. ¿Por qué? Porque estamos en un sistema de referencia unidimensional lineal. ¿Cuál es el desplazamiento en este primer movimiento? Desplazamiento, recuerde que es posición final, 10 metros, menos posición inicial, menos 100 metros. Acá tenemos posición final menos posición inicial. Ley de los signos, menos menos, más, y por lo tanto esta sustracción se transforma en suma 100 más 10, 110 metros. El desplazamiento fue 110 metros, positivo. Veamos el segundo movimiento. El segundo movimiento es de retroceso. Posición inicial 10 metros, posición final menos 40 metros. ¿Cuál es la distancia recorrida? Los 40 metros más los 10, 50 metros. Esa es la distancia recorrida, que es la longitud de la trayectoria. 50 metros. Aquí tenemos, ¿cierto? 10 más 40, 50 metros. El desplazamiento será la posición final, menos 40 metros, menos la posición inicial, 10 metros. Menos 40 menos 10, eso nos da menos 50. Aquí está, menos 40 menos 10, menos 50. Desplazamiento, menos 50 metros. Vamos al problema número 3, al ejercicio número 3. Bueno, aquí tenemos un automóvil que se ubica inicialmente en la posición 80 metros. Se mueve de forma rectilínea hasta la posición menos 20 metros. Luego, desde allí, de menos 20 metros, se devuelve hasta la posición inicial,
80 metros. Tenemos dos movimientos, uno a la izquierda, el primero, y otro a la derecha, el segundo. Analicemos movimientos por separado. Primero el movimiento de arriba hacia la izquierda. Posición inicial, 80 metros. Aquí está dibujado. Aquí está colocado. Y posición final, menos 20 metros. Menos 20 metros. El sistema de referencia, nuevamente el sistema de referencia es lineal, unidimensional. Las trayectorias son rectas. Las longitudes de la trayectoria del primer movimiento, ¿cuánto será? Son los 80 metros hasta 0. Y de 0 a 20, 20 metros. 20 más 80 son 100 metros. Esa es la distancia recorrida, camino recorrido o longitud de la trayectoria lineal. 80 más 20, 100 metros. Ahora, el desplazamiento en el primer movimiento. Recuerde que el desplazamiento es posición final menos posición inicial. Posición final, menos 20 metros. Menos posición inicial, 80 metros. Menos 20 metros, menos 80, y esto, ley de los signos, cuidado, se conserva el signo y se suma, menos 100 metros. El desplazamiento es negativo, menos 100 metros. El movimiento 2 ahora de regreso, posición inicial menos 20 metros y posición final ahora 80 metros. ¿Cuánto será la distancia recorrida o el camino recorrido? Son los 80 más 20, el mismo anterior, 100 metros. Aquí tenemos la distancia recorrida, entonces son los mismos 100 metros. El desplazamiento, ¿cómo será el desplazamiento en el segundo? Posición final menos la posición inicial. La posición final, 80, menos 20. 80 menos 20. Menos y menos, positivo, 80 más 20, 100 metros. Positivo. Desplazamiento del segundo movimiento, más 120 metros. Cuatro. Aquí tenemos un movimiento grande, ¿cierto? Pero que se puede dividir en tres movimientos parciales. Uno a la izquierda, luego a la derecha y finalmente nuevamente a la izquierda. Dice, un ciclista se encuentra en reposo en la posición 0 metros. Aquí tenemos. Luego se mueve a la izquierda a la posición menos 20 metros. Ahí tenemos el primer movimiento. Segundo movimiento. Desde los 20 metros, gira en 180 grados y ahora se mueve desde la posición menos 20 metros hasta la posición 30 metros. Segundo movimiento. Luego gira en la posición 30 metros y se dirige linealmente hacia la izquierda hasta la posición 0 metros. Tres movimientos entonces. Veamos inmediatamente acá, en forma sin ver los cálculos. ¿Cuál será la distancia recorrida? Bueno, la distancia recorrida es de 0 a 20 metros. Distancia recorrida, 20 metros. Bueno, en este mismo movimiento, ¿cuál será el desplazamiento? El desplazamiento es posición final, menos 20 metros, menos 0. Desplazamiento será menos 20 metros. Veamos el segundo movimiento. En el segundo movimiento la posición inicial es menos 20 metros y la posición final 30 metros. ¿Cuál será el camino recorrido? ¿Cuál será la longitud de la trayectoria lineal en este segundo movimiento? Bueno, de 20 a 0 van 20 metros y de 0 a 30 van 30 metros. 20 más 30, 50 metros. Distancia recorrida o camino recorrido en el segundo movimiento son 50 metros. Desplazamiento. Desplazamiento en la posición final, 30 metros, menos la posición inicial, menos 20 metros. ¿Cierto? 30 menos menos más, y esto nos da 50 metros positivos el desplazamiento. 50 metros positivos el desplazamiento en el segundo movimiento. Veamos ahora finalmente el tercero. Posición inicial, 30 metros. Posición final, 0 metros. Distancia recorrida de 30 a 0, 30 metros. El camino recorrido entonces, la longitud de la trayectoria en este segmento es de 30 metros. Desplazamiento. Desplazamiento es la posición final, 0 metros, menos la posición inicial, 30 metros. 0 menos 30, menos 30. El desplazamiento en el último movimiento es menos 30 metros.
Y aquí están todos los cálculos, que usted lo puede ver en forma separada, lentamente, lo que ya he hecho en este último ejercicio con las figuras arriba. Finalmente, el número 5, que es un movimiento total. Usted camina desde la posición menos 5 metros, aquí en la figura, menos 5 metros, hasta la posición 12 metros. Aquí tenemos la posición, primer movimiento. Gira 180 grados en la posición 12 metros y luego camina retrocediendo hasta la posición menos 5 metros. O sea, primer movimiento de ida a la derecha y segundo movimiento de vuelta a la misma posición original. Bueno, se pide la distancia total, no como separación, no como dos movimientos parciales, sino que como un solo movimiento todo. Por lo tanto, partió de menos 5 y llegó a menos 5. ¿Cuál es la distancia total? Bueno, de menos 5 a 12 tenemos 17 metros. Se devolvió de 12 a menos 5, otros 17 metros. 17 a la derecha, 17 a la izquierda. 17 metros más 17 metros, se recorrió en total 34 metros. El desplazamiento es otra cosa. ¿Cuál es la posición inicial? La posición inicial acá, menos 5 metros. ¿Y cuál es la posición final? Menos 5 metros, porque llegó ahí mismo. Al final de todo el movimiento, llegó ahí mismo, en la misma posición. Por lo tanto, el desplazamiento será menos 5 metros, menos 5 metros. Menos y menos más, menos 5 y más 5, 0. Por lo tanto, cuando un móvil, ¿cierto?, se desplaza o se mueve, desplazándose en cualquier dirección, pero finalmente llega a la misma posición inicial, de vuelta, el desplazamiento siempre es 0. El cambio de posición, que significa desplazamiento, es 0, es nulo. Tomando el movimiento total, en términos de desplazamiento, en términos de variación de la posición, es 0. Por lo tanto, tomando todo el movimiento, el móvil no cambió su posición. No hay variación de posición. ¿Por qué? Porque la posición inicial es la misma que finalmente la posición final. Esta ha sido la guía que se revisó en clase, que usted debió haber hecho, que debió haberla subido al aula virtual y la cual será evaluada nuevamente en una evaluación formativa en porcentaje. Por supuesto, todo esto es acumulativo. Todos estos trabajos que usted está haciendo son acumulativos. En algún momento se van a transformar en alguna calificación de algún tipo que todavía está por determinar. Bien, jóvenes, esto ha sido todo. Una recomendación: estudie muy bien los conceptos, el significado y el cálculo, junto con hacer un buen diagrama cinemático para poder guiarse el ojo. ¿Por qué? Porque más adelante, en la próxima clase, vemos ya una medida del movimiento que es la velocidad y rapidez, que son dos conceptos físicamente diferentes y tienen significado profundo diferente. Se escriben en forma diferente y se debe entender en forma diferente. Bien, jóvenes, nos vemos. Cuídese en tiempos de pandemia, cuide a sus mayores y a estudiar. Nos vemos.